Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor John Mearsheimer. Muchas gracias por volver al programa. Encantado de estar aquí, Glenn, como siempre. Así que, usted escribió el libro La Gran Ilusión, Sueños Liberales y Realidades Internacionales, que es un libro fascinante, ya que tiende a cuestionar todo el orden mundial posterior a la Guerra Fría. Me preguntaba si puede explicar cuáles son esas ilusiones liberales y si hubo un momento específico en el que sintió que la visión liberal del mundo había ido demasiado lejos en la organización de la política exterior de Estados Unidos. Bueno, como recordarás, la Guerra Fría termina en 1989. Y luego, en diciembre de 1991, la Unión Soviética colapsa y desaparece. Entramos en lo que generalmente se llama el momento unipolar. Así que Estados Unidos es la única gran potencia en el planeta, y no tiene que preocuparse por la política de grandes potencias, porque no hay otra gran potencia en el planeta. Solo está Estados Unidos. Así que, por primera vez en nuestra historia, somos libres de seguir una política exterior ideológica. No tenemos que preocuparnos por la realpolitik. No tenemos que preocuparnos por el equilibrio de poder, porque somos supremos. En fin, adoptamos esta política llamada hegemonía liberal a principios de los años 90, como he dicho. Y yo creí desde el principio que íbamos a meternos en muchos problemas, que esta era una política condenada al fracaso. Creo que durante la mayor parte de la década de 1990, las pruebas apuntaban en la otra dirección. Parecía que yo estaba equivocado. Gestionamos la política exterior de una manera bastante sutil y sofisticada, aunque creo que estábamos siguiendo una política absurda. Pero luego, a principios de los años 2000, las cosas empezaron a desmoronarse. Y entonces diría que entre 2000 y 2018, cuando se publicó el libro, la hegemonía liberal colapsó y Estados Unidos se encontró en un desastre tras otro. Así que, de una manera muy importante, Glenn, lo que intentaba hacer era examinar esta política exterior liberal, que yo llamo hegemonía liberal, que comenzó a principios de los años 90, y luego tratar de explicar a los lectores cuáles fueron los casos principales y por qué pensaba que la política estaba condenada al fracaso desde el principio. Sí, la retórica de los años 90 me pareció fascinante, porque podíamos expandir una alianza militar antirrusa que despojaría a Rusia de influencia en Europa, y aún así se la denominaba una comunidad democrática. Así que, si los rusos se oponían, era porque temían a la democracia. Y lo mismo con China. Se asumía que si lográbamos integrarlos en este sistema económico liderado por Estados Unidos, se volverían más benignos y tendríamos nuestra paz democrática. Pero, ¿cómo explicas que realmente no prestamos atención a sus preocupaciones? Porque si escuchas a Pekín y Moscú, temían estar siendo contenidos. Parecía que esto se descartaba simplemente como una mentalidad de la Guerra Fría. ¿Encaja esto en las ilusiones liberales? Bueno, empecemos hablando de la OTAN. Hay tres casos realmente importantes aquí de los que queremos hablar. Uno es la doctrina Bush y lo que hicimos en Oriente Medio. Todo esto, por supuesto, gira en torno al 11S y la invasión de Irak. Así que Oriente Medio es un caso del que deberíamos hablar. El segundo caso es China y la política de compromiso, que has descrito brevemente. Y luego el tercer gran caso, por supuesto, es la expansión de la OTAN. Así que centrémonos en eso, para empezar. Es muy importante entender que en los años 90, cuando comenzó la expansión de la OTAN, recuerda que Bill Clinton tomó la decisión de expandir la OTAN en 1994. Y la primera tanda de expansión, que incorporó a Polonia, Hungría y la República Checa, fue en el 99. Pero cuando empezó en los años 90, e incluso durante gran parte de los primeros años 2000, no tenía como objetivo contener a Rusia.
Es muy difícil para la gente entender esto en el contexto de 2025, dado todo lo que ha sucedido desde que estalló la crisis de Ucrania en 2014. A la gente le cuesta creer que la expansión de la OTAN no estuviera diseñada para contener a esa Rusia malvada, pero no era así. Hay que recordar que en los años 90, Rusia era un caso perdido. Económicamente estaba en una situación desastrosa y de ninguna manera representaba una amenaza de ofensiva contra Ucrania o Europa del Este. Simplemente no estaba en las cartas. Así que cuando la administración Clinton inició todo el proceso, lo que les interesaba era tomar esa gran zona de paz que existía en Europa Occidental y expandirla hacia el este para cubrir tanto Europa Occidental como Oriental. No querían incorporar a los rusos en la alianza. No hay duda de eso. Pero no estaban interesados en contener a los rusos. Entendían perfectamente que los rusos no estaban contentos con la expansión de la OTAN. Clinton hizo todo lo posible para calmar las preocupaciones de Boris Yeltsin. Clinton pensaba que podíamos expandir la OTAN y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con los rusos. Es muy importante entender eso. No se trataba de una medida antirrusa. De nuevo, la administración Clinton no quería incorporar a Rusia en la alianza, y eso se debía a que Rusia habría sido un actor poderoso dentro de la alianza. Estados Unidos quería dirigir la OTAN y por lo tanto quería mantener a los rusos fuera. Pero no estábamos intentando contener a los rusos. Estábamos intentando hacer que Europa fuera un todo, y estábamos intentando que Europa fuera pacífica. Eso significaba hacer que Europa del Este se pareciera a Europa Occidental. Así que para decirlo en términos más específicos, estábamos intentando expandir la democracia hacia el Asia liberal. Estábamos intentando expandir las instituciones hacia el este. Por eso estábamos moviendo la OTAN y la Unión Europea hacia el este, ¿verdad? Porque construir instituciones e incorporar países a esas instituciones es parte del proyecto liberal. Además, estábamos intentando expandir el capitalismo. Queríamos que todos en Europa del Este se engancharan al capitalismo, integrados en la economía mundial dominada por Estados Unidos. Y por supuesto, las instituciones facilitaban esto. Así que de eso se trataba la hegemonía liberal. Pero por supuesto, como bien sabes, Glenn, los rusos estaban profundamente molestos por la expansión de la OTAN desde el principio. Clinton pudo intentar calmar las preocupaciones de Boris Yeltsin, pero simplemente no funcionó muy bien. Y tampoco funcionó con otros líderes rusos. Protestaron, pero no había nada que pudieran hacer para detenerlo, porque Rusia era muy débil. Así que en 1999 se produce la primera tanda de expansión, como he dicho, y los rusos se quejaron amargamente, pero no pudieron hacer nada al respecto. Luego llega la segunda gran tanda en 2004. Y de nuevo, los rusos se quejan amargamente. Y ya sabes, ahora Putin está al mando en Rusia. Desde el año 2000, Putin está al mando, y al igual que Boris Yeltsin, está profundamente molesto por la expansión de la OTAN. Pero Putin no puede hacer nada en 2004, así que ese año se produce otra gran ampliación. Luego, en abril de 2008, vamos a la OTAN y hablamos de incorporar a Ucrania y Georgia a la alianza. Y esto es lo que nos lleva a la situación catastrófica en la que estamos ahora, ¿verdad? Porque para 2008, los rusos han llegado a un punto en el que creen que pueden enfrentarse a los estadounidenses. Tras la cumbre de la OTAN en Bucarest en abril de 2008, donde decimos que Ucrania será incorporada a la OTAN, Putin dice, esto no va a suceder. Esto es una amenaza existencial para Rusia. No vamos a permitir que ocurra. Así que, esta es la primera vez que la OTAN se enfrenta a una resistencia real. Entonces, la pregunta que queremos hacernos es, ¿qué hace la OTAN ante la oposición rusa? Y la respuesta es que redoblamos la apuesta. Básicamente pensamos que podemos imponer la expansión de la OTAN a Rusia,
y que no pueden hacer nada al respecto porque son muy débiles. Podríamos hacer después de 2008 lo que hicimos en 1999 y en 2004, pero por supuesto, eso resulta no ser así. Esta es una situación muy diferente y se produce una gran crisis en 2014. Es entonces cuando los rusos toman Crimea, como bien sabes, y estalla la guerra civil en el Donbass. Esto es 2014. Quiero enfatizar que entre 2008 y 2014, aunque redoblamos esfuerzos y estábamos ampliando la OTAN para incluir a Ucrania, no lo hacíamos con la idea de que teníamos que contener a Rusia. Eso no formaba parte del programa. Puede que hubiera algunas personas en las entrañas del establishment que pensaran en esos términos, pero no era así como hablaban los responsables políticos, según podemos deducir de las pruebas disponibles. Después de 2014, tras el 22 de febrero de 2014, cuando estalla la gran crisis en Ucrania, damos un giro de 180 grados y de repente empezamos a presentar a los rusos y a Putin en particular como una amenaza realmente seria para Europa que debe ser contenida. Por eso es importante entender que es en 2014 cuando la contención de Rusia se vincula a la expansión de la OTAN. Eso no era así antes de 2014. Quiero añadir un punto más sobre esto, y es que muchos de los documentos de planificación de los años 90 ya están disponibles públicamente. Y es muy claro a partir de esos documentos que los estadounidenses entendían, el propio aparato de formulación de políticas entendía, que incorporar a Ucrania en la OTAN era un caso muy especial y que realmente se estaban buscando problemas si se incluía a Ucrania en la OTAN. Los responsables políticos estadounidenses comprendían que Ucrania probablemente era un paso demasiado arriesgado. Y por supuesto, en abril de 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, cuando dijimos que íbamos a incorporar a Ucrania en la OTAN, quedó perfectamente claro que todos nuestros temores estaban justificados. Pero de nuevo, para repetirme, porque es muy importante, en lugar de dar marcha atrás e intentar acomodar a los rusos, creímos que podíamos imponer la expansión de la OTAN en Ucrania a la fuerza. Y el 24 de febrero de 2022 descubrimos que estábamos equivocados. No podemos imponérselo. No lo aceptarán. Y aquí estamos hoy, en medio de una guerra que ya dura más de 3 años, debido a nuestra falta de voluntad o incapacidad para aceptar el hecho de que esta expansión de la OTAN es en realidad una amenaza existencial para Rusia. Esta incapacidad para apreciar el hecho de que los rusos ven esto como una amenaza existencial parece estar en cierta medida en el centro de este conflicto. Porque cuando escuchas a ciertos políticos, figuras mediáticas o incluso hablas con ellos, tienes la impresión de que realmente creen, muchos de ellos, que Rusia no debería tener ninguna preocupación en absoluto por la expansión de la OTAN en sus fronteras, por los sistemas de armas, etc. Pero de nuevo, por eso tus artículos y libros destacaron, especialmente en 2014. Publicaste ese artículo en Foreign Affairs titulado ¿Por qué la crisis de Ucrania es culpa de Occidente? De nuevo, esto es como agitar una bandera roja ante gran parte del establishment político. Pero fue muy difícil para muchas personas apreciar que las preocupaciones de seguridad de Rusia eran legítimas. Y de nuevo, en 2015, diste este discurso, que debe de haber sido visto millones de veces, en el que argumentabas que Estados Unidos estaba llevando a Ucrania por el camino equivocado, sugiriendo que parte de ello era bien intencionado, pero que acabaría destruyendo a Ucrania. ¿Por qué o cómo lo veías así? Porque ahora, 10 años después, por supuesto, lo que dijiste que ocurriría ha ocurrido. Y escribiste que el resultado final sería que Ucrania acabaría destrozada. ¿Es esto únicamente porque Rusia tenía que defender supongo, luchar por su supervivencia? ¿O cómo lo ves tú? Great question.
Gran pregunta. Y creo que la manera de conceptualizar esto es enfatizar la distinción entre liberalismo y realismo. Como te dije antes, Glenn, cuando termina la Guerra Fría y nosotros, Estados Unidos, quedamos como la única superpotencia, somos la única gran potencia en el planeta. Así que no tenemos que preocuparnos por la lógica realista. No tenemos que preocuparnos por el equilibrio de poder. Estados Unidos es libre de actuar según los dictados del liberalismo, y eso es lo que hacemos. Y muchas personas sostienen, incluido el presidente Clinton, que el realismo ya no es relevante para entender la política internacional. Así que cuando empezamos a expandirnos hacia el este, hacia Ucrania, creemos que la realpolitik está muerta y que somos una hegemonía liberal benigna. No puedo decirte cuántas veces he escuchado a personas importantes del ámbito de la política exterior decir que Rusia no tenía nada que temer de la expansión de la OTAN porque éramos una hegemonía liberal y benigna. Mike McFaul me ha contado que le dijo esto a Putin en varias ocasiones, y creo que Mike McFaul realmente lo creía. El problema es que, desde el punto de vista ruso, el mundo se veía a través de lentes realistas. Desde la perspectiva rusa, Estados Unidos es un gigante. Dirigió una alianza que había sido un enemigo mortal, y Estados Unidos estaba llevando esa alianza hasta el Zbafon Brosinho. Desde el punto de vista ruso, todo esto se veía a través de lentes realistas. Desde el punto de vista estadounidense, el realismo estaba muerto y se veía desde una perspectiva liberal. Así que había un verdadero choque de, llamémoslos ideologías, por falta de un término mejor. Había un verdadero choque de ideologías o visiones del mundo que estaba destinado a causar grandes problemas, porque los estadounidenses simplemente no podían ponerse en el lugar de los rusos. Siempre me ha parecido asombroso. Solía decir, no podéis entender por qué, desde la perspectiva rusa, la expansión de la OTAN hacia Ucrania parece una amenaza. Ya sabes, Realismo 101 te dice que es así. Por supuesto, esta es la razón por la que George Kennan se opuso a la expansión de la OTAN en los años 90. Y muchos otros, como Bill Perry, que fue secretario de Defensa, se opusieron a la expansión de la OTAN. Lo veían desde un marco realista. Básicamente decían que si eres ruso y ves a la OTAN acercándose a tu puerta, esto va a causar enormes problemas. Pero la gran mayoría de las personas en el ámbito de la política exterior simplemente no pensaban en cómo funcionan las relaciones internacionales en esos términos realistas. Lo veían más desde una perspectiva liberal. Por eso realmente no estábamos interesados en contener a Rusia hasta 2014. Y por eso, los responsables políticos estadounidenses podían argumentar que los rusos no tenían nada que temer. Estados Unidos es un hegemón benigno. Para un realista como yo, es una locura que la gente hable así. Simplemente no es así como funciona el mundo. Pero si eres un liberal convencido y crees que el liberalismo es la ideología dominante en la política internacional, ahora que la Guerra Fría ha terminado, no piensas en esos términos. Piensas que un país como Estados Unidos y la OTAN son actores benignos en el escenario mundial. Así que había un completo desajuste de visiones del mundo, y ambos bandos, ya sabes, acabaron como resultado en una gran crisis en 2014 y luego en una gran guerra en 2022. Este es a menudo el lado oscuro de las teorías liberales. Si asumes que son las características internas de los estados las que dictan su comportamiento, asumirías que algunos actores son inherentemente buenos y otros inherentemente agresivos. Porque cuando planteas, como también has hecho en tus artículos, la pregunta, bueno, pongámonos en el lugar de los rusos. Si los rusos o los chinos estuvieran estableciendo bases militares y colocando sus misiles en México, no reaccionaría Estados Unidos de la misma manera. Normalmente la respuesta que se recibe es, bueno, no se nos puede comparar porque de nuevo, como sugieres, nosotros somos benignos.
Así que, en esencia, se trata de armas buenas frente a armas malas. Por lo tanto, supongo que resulta muy difícil ponerse en el lugar del adversario. En la pugna entre el liberalismo y el realismo, los europeos me parecen también muy constructivistas. Temen que el lenguaje que utilizas construya socialmente un mundo. Esto deja la suposición de que el mero análisis realista es, de algún modo, inmoral. Si dices que los rusos deberían estar preocupados por la OTAN y sus fronteras, en la práctica estás normalizando el pensamiento de la Guerra Fría. Así que lo mejor que puedes hacer es no decirlo. Por lo tanto, no deberías ponerte en el lugar del oponente, porque podrías legitimar esta idea de la realpolitik, que es algo que aún no hemos superado. Pero esto me lleva a otro argumento que escuchamos a menudo sobre Ucrania, que es que Ucrania tiene derecho a unirse a cualquier alianza militar que desee y debería poder elegir sus propios acuerdos de seguridad, lo cual suena sumamente moral, porque sugiere soberanía. Si no aceptas esto, implica que Rusia debería tener voz sobre Ucrania. Sin embargo, si traduces esto a la política real, llevó a la destrucción de Ucrania. Entonces, ¿cómo redefinirías, supongo, la moralidad desde una perspectiva realista? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sabes, cuando hablas de que Ucrania tiene derecho a elegir su propia política exterior y, por lo tanto, a unirse a cualquier alianza que considere adecuada, es un argumento muy atractivo desde un punto de vista liberal, porque, como bien sabes, los liberales otorgan un gran valor a los derechos, ¿verdad? Así que, si dices que alguien tiene derecho, como Estado soberano, o que un país tiene derecho, como Estado soberano, a unirse a la OTAN, hay una cierta atracción intuitiva en ese argumento. Lo entiendo perfectamente. Pero de nuevo, en el mundo real, el realismo básicamente enmarca cómo la gente piensa sobre la política internacional. Y desde el punto de vista ruso, lo que quieren saber respecto a que Ucrania se una a la OTAN es cómo eso afecta a su seguridad. A los rusos les interesa su seguridad. Los ucranianos están interesados en su seguridad. Los estadounidenses están interesados en su seguridad. Así es como funciona el mundo. Tiene todo el sentido. Todo Estado debería querer maximizar su seguridad. Bueno, desde el punto de vista ruso, pueden pensar que Ucrania tiene ciertos derechos, pero desde la perspectiva rusa, lo más importante es su seguridad. Y que Ucrania ejerza su supuesto derecho a unirse a la OTAN amenaza su seguridad. Y por cierto, ellos creen que esto amenaza su seguridad de manera existencial. No podemos subestimar eso. Mucha gente en Occidente dirá, oh, que Ucrania se una a la OTAN no es una amenaza existencial para Rusia. Bueno, puede que ellos no lo crean, pero los rusos sí lo creen. Y lo que importa es lo que piensan los rusos. Ellos consideran que es una amenaza existencial. Así que creo que, si eres Ucrania, tienes que tener en cuenta el pensamiento ruso respecto a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Y si no lo haces, te vas a meter en serios problemas. Creo que muchos ucranianos lo entendieron al principio, pero con el tiempo, el número de ucranianos que comprendían esa lógica pareció disminuir. Lo que ocurrió es que Occidente y el aparato de política exterior ucraniano llegaron a la conclusión de que Ucrania tenía ese derecho y podía hacer lo que quisiera. Y la OTAN, por cierto, quiero enfatizarlo, tiene una política de puertas abiertas. Puede invitar a cualquier país que desee a la alianza, y los rusos no tienen derecho de veto sobre eso. Esa era su forma de pensar. Pues bien, los rusos simplemente se negaron a aceptar esa lógica. Y el resultado final es que Ucrania está en proceso de ser destruida. Esto es una tragedia. Es difícil creer lo terrible que es esto para Ucrania. Y todo esto es consecuencia del hecho de que nosotros en Occidente creíamos que Ucrania tenía derecho a unirse a la OTAN y que la OTAN tenía derecho a invitar a Ucrania a la alianza. Y si a los rusos no les gustaba, era su problema. Tenían que aceptarlo. Y actuamos según esa lógica básica.
Y el resultado final es que hemos desempeñado un papel central, quizá el papel central, en la destrucción de Ucrania. Maybe the central role in destroying Ukraine. Bueno, si la OTAN hubiera negociado algún tipo de sistema de seguridad en Europa con los rusos, basado en mitigar la competencia en materia de seguridad, por supuesto, esto podría haber evitado que Ucrania se convirtiera en una línea de frente. Pero parecía que cuando la OTAN dijo, bueno, tenemos una política de puertas abiertas, Ucrania ha sido invitada, ya no era posible para Rusia discutir más con la OTAN, porque ya se había tomado una decisión. En su lugar, la presión tuvo que recaer sobre Ucrania para que no aceptara estas ofertas, y por eso, supongo, se acaba en una guerra. Pero ahora que han pasado más de 3 años desde la invasión rusa, más de una década desde 2014, ¿cómo se pone fin a la guerra de Ucrania desde una perspectiva realista? Porque no oigo ninguna propuesta constructiva proveniente de las capitales europeas, especialmente. El argumento principal sigue siendo, bueno, que Ucrania tiene mucho que temer ahora de Rusia, con lo cual no estaría en desacuerdo. Desde luego que sí. Así que la OTAN todavía tiene que estar sobre la mesa, y Rusia simplemente tendrá que aceptarlo. Ya sabes, no hay que inclinarse ante los rusos, y hay que seguir insistiendo en que esto es lo correcto desde el punto de vista moral. Así que supongo que, desde la perspectiva realista, ¿cómo se pone fin a la guerra en Ucrania? Bueno, desde una perspectiva estadounidense, mi principal preocupación es el auge de China. Mi principal interés es contener a China. No me interesa luchar una guerra con China, pero quiero asegurarme de que China no domine Asia como le gustaría. Y desde mi punto de vista realista, lo que me interesa es poner fin a la guerra de Ucrania lo antes posible, para que Estados Unidos pueda girar completamente hacia Asia y para que Estados Unidos pueda tener mejores relaciones con los rusos. En este momento, es difícil imaginar que tengamos buenas relaciones con los rusos, pero espero que podamos tener relaciones mejores. Así que, si estuviera en Estados Unidos, haría todo lo posible por poner fin a la guerra mediante un acuerdo negociado. Y eso significa aceptar las principales demandas rusas. Y en mi opinión, son 3. La primera es que Ucrania debe ser neutral. Eso significa que no puede estar en la OTAN y que no puede haber garantías de seguridad occidentales, especialmente estadounidenses. Ucrania debe ser verdaderamente neutral. En segundo lugar, Ucrania debe desarmarse en cierta medida, al menos hasta el punto de no tener una capacidad ofensiva significativa que pueda amenazar a Rusia. Y en tercer lugar, Ucrania debe aceptar el hecho de que ha perdido Crimea y esos 4 oblasts en la parte oriental de Ucrania que los rusos ya han anexionado. Así que esas son las 3 demandas principales. Y si yo fuera Donald Trump, aceptaría esas demandas. Haría todo lo posible por llegar a un acuerdo, aceptando esas 3 demandas principales. Y por cierto, creo que ese acuerdo sería de interés para Ucrania. Creo que Ucrania tiene un interés profundo en acabar con esta guerra lo antes posible. Y la única manera de terminarla lo antes posible, mediante un acuerdo, es aceptando las principales demandas de Rusia. Así que creo que esto es de interés tanto para Ucrania como para Estados Unidos. Y de nuevo, como he dicho, entonces nosotros, me refiero a los estadounidenses, podríamos girar hacia Asia, donde podríamos centrarnos en contener a China. Ahora, el problema al que nos enfrentamos aquí es, en primer lugar, que los ucranianos no van a aceptar este acuerdo. No hay manera de que vayan a ceder ese territorio. Y creo que es extremadamente improbable que estén dispuestos a aceptar algo así sin algún tipo de garantía de seguridad. Y desarmarse, tampoco veo que vayan a hacerlo. Así que me cuesta imaginar que los ucranianos acepten esas exigencias, las exigencias de Putin. Además, me cuesta imaginar que los europeos acepten esas exigencias.
porque creo que los europeos tienen un interés particular en que la guerra continúe. Y la razón es que quieren mantener a los estadounidenses en Europa. En realidad, creo que el mayor temor de los líderes europeos no son los rusos. No les preocupa tanto la amenaza rusa. Exageran la amenaza, pero es principalmente retórica. Su mayor miedo es que Estados Unidos abandone Europa. Y si Estados Unidos sigue comprometido con una guerra continua en Ucrania, aunque sea a un nivel reducido, los estadounidenses permanecen en Europa. Así que no creo que los europeos vayan a aceptar el acuerdo tampoco. Así que, incluso si los estadounidenses quieren llegar a un acuerdo, no creo que los europeos ni los ucranianos vayan a aceptar ese acuerdo. Ese es un acuerdo en los términos de Putin. Así que creo, Glenn, que la triste realidad es que esto se va a resolver en el campo de batalla. Eso es lo que me dice mi marco realista. No vas a conseguir un acuerdo negociado. Y entonces la única pregunta interesante es, ¿retirará Estados Unidos su presencia de Europa en su mayor parte? ¿Retirará sus tropas? Y eso es una posibilidad seria, debido a la necesidad de pivotar hacia Asia. Y no debemos perder de vista el hecho de que también está todo el lío de Oriente Medio, ¿verdad? Porque Estados Unidos está unido a Israel, le proporcionamos muchas armas a Israel que podrían ser utilizadas por los ucranianos y, más importante aún, podrían usarse en Asia Oriental para hacer frente a los chinos. Y tenemos todo tipo de activos militares desplegados en Oriente Medio, y así sucesivamente. Así que, si lo piensas desde un punto de vista estratégico global, Estados Unidos está implicado en 3 zonas del mundo. Uno es Asia Oriental, 2 es Europa-Ucrania y 3 es Oriente Medio. Y nos conviene reducir considerablemente nuestra presencia en Oriente Medio y en Europa y centrarnos en Asia Oriental. Pero no somos capaces de hacerlo. Es realmente bastante notable la situación en la que nos encontramos. Estamos profundamente involucrados en Oriente Medio. No hay pruebas de que eso vaya a cambiar. Y estamos profundamente involucrados en Ucrania. Y si miras lo que está haciendo Trump, a pesar de todo lo que dice sobre acabar con la guerra en Ucrania, mejorar las relaciones con los rusos y reducir nuestra presencia en Europa, no ha hecho gran cosa en esos 3 frentes. Así que ya sabes, estamos prácticamente donde estábamos cuando él entró en la Casa Blanca el 20 de enero de este año. Sabes, esto es lo que yo pensaba que era la gran esperanza de Trump, la capacidad de retirarse de Oriente Medio y Europa. De nuevo, esto es lo que él también comunicaba durante la campaña. Pero tú dijiste, por supuesto, como estadounidense, pero si fueras europeo o asesoraras a los europeos, ¿qué harías en la posición en la que se encuentra Europa ahora? Porque como dijiste, existe este dilema. Los europeos, en cierto modo, necesitan que Estados Unidos permanezca en Europa como pacificador para evitar una competencia de seguridad entre los europeos, pero también para elevar la relevancia de Europa, supongo. Pero cuanto más intentan los europeos atraer a los estadounidenses a Europa, ya sea perpetuando la guerra en Ucrania o a través de estos horribles acuerdos comerciales, que, ya sabes, cualquier cosa para mantener a los estadounidenses allí, entonces los europeos se volverán económicamente más débiles, más inestables, y en general serán cada vez menos relevantes, y Estados Unidos perderá aún más interés en Europa. Así que, ¿qué aconsejarías a los europeos en este momento, ya que estamos atrapados en un declive económico? Y de nuevo, ahora estamos casi en una guerra directa con la mayor potencia nuclear del mundo. Si yo fuera europeo, haría lo contrario de lo que creo que están haciendo. Haría todo lo posible por poner fin a la guerra en Ucrania, conseguir el mejor acuerdo posible para Ucrania y al mismo tiempo mejorar las relaciones con Rusia, haciéndolo con el entendimiento de que unas buenas relaciones con Rusia y con China son esenciales para el crecimiento económico europeo. Por supuesto, me esforzaría mucho en no antagonizar a los estadounidenses y haría todo lo posible por mantener a los estadounidenses en Europa.
Pero si fuera europeo, aceptaría el hecho de que es probable que los estadounidenses se marchen en buena parte de Europa. Creo que se puede argumentar que Trump es un poco una anomalía y que una vez que Trump se haya ido, podremos volver a la normalidad. No pondría demasiada fe en ese argumento. Ese argumento que Navister Storthruthun. But it would be an argument I'd pay some attention to, and I'd go to some lengths to have. Y yo haría todo lo posible, o iría muy lejos, para mantener buenas relaciones con los estadounidenses, por si las cosas mejoran una vez que Trump se vaya. Pero si fuera europeo, no apostaría mucho dinero a que el apoyo estadounidense continúe en el futuro. Estados Unidos es básicamente un elefante desbocado. Creo que la mayoría de los líderes europeos lo entienden. No lo dirán públicamente, aunque de vez en cuando se les escapa. Pero, ¿es Estados Unidos realmente un aliado fiable hoy en día? Si eres europeo, ¿quieres poner todas tus fichas en esa cesta? No lo creo. Estados Unidos parece un estado irresponsable. Donald Trump no parece un líder en el que yo quisiera confiar demasiado. Si fuera europeo, pensaría en mejorar las relaciones con los rusos, poner fin a la guerra de Ucrania y reconstruir las economías. Bueno, todo esto suena a sentido común, pero ¿crees que es la ilusión liberal la que nos impide seguir lo que es esencialmente sentido común? Porque el análisis realista que presentas ahora solía ser normal y aceptable, pero hoy en día, como mencioné antes, se considera profundamente inmoral e incluso una traición a nuestros valores liberales. Esto llevaría a la ruptura de Occidente político, que es la base de la hegemonía liberal, y significaría acercarse a Rusia, que es una potencia autoritaria. ¿Es esto lo que nos impide hacerlo, estas ilusiones liberales sobre cómo funciona el mundo? No sé si se trata de ilusiones liberales o simplemente de ilusiones a secas. Cuando escucho a los líderes europeos hablar sobre la guerra de Ucrania, pienso que, en general, están fuera de la realidad. No entiendo del todo por qué es así, pero simplemente me cuesta comprender por qué los líderes europeos no son más realistas respecto a lo que está ocurriendo aquí. Podría ser, Glenn, que mi punto básico, que los europeos temen más que nada que Estados Unidos abandone Europa, y por eso creen que es importante mantener la guerra de Ucrania y que los estadounidenses sigan implicados, es lo que está impulsando todo esto. Se podría argumentar que si eso es cierto, no es una ilusión. Eso tiene sentido estratégico. Los europeos tienen un objetivo aquí, que es mantener a los estadounidenses en Europa, y están haciendo lo necesario para que eso ocurra. Así que se podría defender ese argumento. Yo creo que es un argumento equivocado. Pienso que los europeos están delirando. Pero, ¿quién sabe? Creo que una de las cuestiones interesantes es qué ocurrirá en los próximos 10 años, cuando las élites que crecieron en el momento unipolar desaparezcan y sean reemplazadas por una nueva generación de élites que no están consumidas por esta visión liberal de Occidente como el bueno, y que entienden que Occidente está en apuros y que hay que hacer cambios significativos en la forma en que Europa hace las cosas. Creo que va a ser muy interesante observar eso, porque estamos en un momento plástico de la historia. Es muy importante entenderlo. El momento unipolar ha terminado, y ahora estamos en un mundo multipolar. Eso se está volviendo cada vez más claro para todos, lenta pero firmemente. No solo estamos en un mundo multipolar, sino que, si miras lo que está ocurriendo dentro de los estados europeos e incluso en Estados Unidos, hay una enorme cantidad de inmigración en esas sociedades. Simplemente, hay más campo creciendo dentro de estos estados que en el pasado, o no en el pasado reciente. In the past, or in the recent past. And I think that given that, Europeans don't make large... Y creo que, dado que los europeos no tienen muchos hijos y probablemente acabarán importando a mucha gente, lo que ocurra dentro de los distintos estados europeos será una fuente de fricción.
una fuente de verdaderos problemas. Estos estados no son estados con una larga tradición de absorber inmigrantes de manera fluida. Incluso Estados Unidos, que sí tiene una rica historia de absorción de inmigrantes, no ha tenido un camino fácil en todo momento. Solo hay que mirar la inmigración a Estados Unidos desde aproximadamente 1830, 1835, hasta 1924 cuando cerramos las puertas. Fue un proceso bastante caótico. La inmigración es muy difícil de gestionar. Y lo que estoy diciendo es que va a haber mucha inmigración hacia Europa. Ya la ha habido, pero en el futuro habrá más. Cómo se gestione eso va a ser un tema muy delicado. Así que creo que dentro de los estados estamos en un momento de gran maleabilidad. Y creo que, en términos de política internacional, también estamos en un momento de gran maleabilidad. Solo hablando del giro hacia Asia y lo que eso significa, observando lo que ocurre en Oriente Medio, pensando en el futuro de las relaciones entre Rusia y Europa, dejando Ucrania aparte. ¿Cómo será la relación entre Rusia por un lado y Europa por el otro? No me parece que vaya a ser muy buena en el futuro. Así que creo que hay muchas cosas en el aire. Como última pregunta para las conclusiones, ¿por qué crees que la hegemonía liberal estaba condenada al fracaso desde el principio? Parece que ha fracasado ahora, dado que la OTAN está contribuyendo en gran medida a la destrucción de Ucrania. Ahora somos muy cómplices de un genocidio en Oriente Medio. Bueno, ya no hay hegemonía. Tampoco parece muy liberal. Es un poco como el Sacro Imperio Romano. Terminó cuando ya no era sagrado, ni romano, ni un imperio. Pero, ¿por qué estaba condenada al fracaso desde el principio, según tu perspectiva? Bueno, creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es hablar sobre la relación entre el liberalismo por un lado y el nacionalismo y el realismo por el otro. Creo que hablar de estas tres ideologías y de cómo se relacionan entre sí te dice mucho sobre lo que salió mal. Como dije cuando hablábamos de la expansión de la OTAN hacia Ucrania, los rusos pensaban como realistas, y los estadounidenses y sus aliados europeos pensaban como liberales. Y cuando enfrentas el realismo al liberalismo, el realismo gana siempre. Además, cuando enfrentas el nacionalismo al liberalismo, el nacionalismo gana siempre. Es muy importante entender que la hegemonía liberal consistía en interferir en la política de otros países con el principal objetivo de convertirlos en democracias liberales. Solo tienes que pensar en esto. La hegemonía liberal consistía en difundir el liberalismo por todo el planeta, creando un mundo poblado únicamente por democracias liberales. ¿Recuerdas que cuando termina la Guerra Fría, Francis Fukuyama escribe un artículo muy famoso titulado El fin de la historia? Y el argumento de Fukuyama básicamente dice que nosotros, en Occidente, derrotamos al fascismo en la primera mitad del siglo XX, al comunismo en la segunda mitad del siglo XX, y que el futuro será todo liberalismo. Los estados se convertirán en democracias liberales de manera inexorable. Por eso Fukuyama concluye al final de su ensayo que el futuro será aburrido. Va a ser aburrido porque el mundo está poblado por democracias liberales. Bueno, lo que eso provoca es que Estados Unidos piense que puede expandir la democracia liberal por todo el planeta y muchas veces a punta de fusil. Pero el problema es que el nacionalismo se interpondrá porque los estados-nación, que son la encarnación del concepto de nacionalismo, resisten que otros estados interfieran en su política y les digan qué tipo de sistema político pueden tener. Así que tienes a Estados Unidos entrando en Oriente Medio con la doctrina Bush, con el propósito expreso de convertir Oriente Medio en un mar de democracias liberales. Básicamente, estamos diciendo que podemos entrar en Oriente Medio e interferir en la política de estados soberanos, y que podemos convertirlos en democracias liberales,
porque la democracia liberal es el mejor orden político posible para todos. Y además, Frank Fukuyama nos dice que esto es inevitable de todos modos. Bueno, cuando piensas así no pasa mucho tiempo antes de que te enfrentes al nacionalismo. Y el nacionalismo es cuando los países dicen, somos estados soberanos y decidiremos qué tipo de sistema político tenemos. Y no queremos que invadas nuestro país y nos digas lo que tenemos que hacer. Así que, de una manera muy importante, ves que esta política exterior liberal se topó con el realismo y se topó con el nacionalismo. Porque esta política exterior liberal implica presionar a otros países de maneras que podrían violar su seguridad. Y además, y aquí es donde entra el realismo, implica interferir en la política interna de otros estados, implica desafiar la soberanía de otros estados, y eso pone en juego el nacionalismo. El mejor ejemplo, para ilustrarlo rápidamente, es China. Estados Unidos adoptó una política de compromiso hacia China. El compromiso no es más que otra forma de decir hegemonía liberal. ¿Qué intentaba hacer Estados Unidos con China? Lo que queríamos era convertir a China en una democracia liberal. Hicimos grandes esfuerzos para ayudarla a crecer económicamente. Queríamos que se enganchara al capitalismo. Queríamos fomentar la interdependencia económica entre China y otros países. Además, queríamos integrar a China en instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Y la creencia generalizada, Glenn, era que China acabaría convirtiéndose en una democracia liberal. Y una vez que se convirtiera en una democracia liberal, todos viviríamos felices para siempre. Pero hay que ponerse en la piel de los líderes chinos en Pekín. En primer lugar, no quieren que Estados Unidos convierta a China en una democracia liberal. Los chinos creen que ellos decidirán qué tipo de sistema político tendrán, y no quieren el sistema político estadounidense. No quieren la democracia liberal. Así que hay resistencia por parte de China a esta hegemonía liberal que se basa en el nacionalismo. Y además está la dimensión realista de todo esto. Los chinos, al igual que los rusos, temen, como era de esperar, el poder militar estadounidense. Temen al unipolarismo. Y a medida que China se enriquece, no es sorprendente que convierta su poder económico en poder militar. Ahora, todos estos hegemonistas liberales en Occidente dicen, ¿por qué hacen eso los chinos? No tienen nada que temer de Estados Unidos. Estados Unidos es un hegemón benigno. Bueno, si estás sentado en Pekín, igual que si estás en Moscú o en Bagdad, Estados Unidos no parece un hegemón benigno. Parece una amenaza seria. De nuevo, se ve la lógica realista en acción y también el nacionalismo, la idea de que somos estados soberanos y no queremos que Estados Unidos nos diga cómo hacer las cosas. Como sabes, cuando la gente empieza a hablar de que los rusos se involucraron en unas elecciones estadounidenses, todo el asunto de la trama rusa, que por supuesto no era cierto, los estadounidenses hablaban de la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Esto enfureció a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque pensábamos que los rusos estaban violando la soberanía estadounidense. Quiero dejarlo claro, no lo estaban haciendo, ¿de acuerdo? Todo esto es un mito, pero supongamos que el mito fuera cierto. La creencia era que estaban violando nuestra soberanía. Esto es inaceptable. Esto es el nacionalismo en acción. Es nacionalismo dentro de Estados Unidos. Pues bien, no es de extrañar que otros países del mundo piensen de la misma manera. Glenn, cuando terminó la Guerra Fría, adoptamos esta política de hegemonía liberal, que básicamente era una teoría liberal sobre cómo tratar con el mundo. Every se tocó en realismo y en nacionalismo. Y en tal forth. Creo que es importante lo que has dicho, porque no es como si la democracia liberal existiera solo en Occidente y el resto del mundo fuera nacionalista. Esto también ocurre dentro de Occidente. Es decir, Estados Unidos también tiene nacionalismo. Creo que ignorar esto es parte de la razón por la que ahora tenemos esta revuelta populista. Pero,
De nuevo, esta ilusión liberal. Creo que por eso, en este momento, Pekín está observando a la OTAN en guerra con Rusia. Están viendo el ataque a Irán. Y aún así, se argumenta que no deberían temer nada en ese mundo, que es benigno. Para ellos parece un poco de locos, pero supongo que sí. Eso va al meollo de la cuestión. If I can make one more point, Glenn. Sí. Si me permites añadir un punto más, Glenn, sobre tu comentario acerca de que los estadounidenses pensaban muy en clave nacionalista. Lo interesante es que durante el momento unipolar, cuando seguíamos esta política exterior liberal, había todo tipo de pruebas de que pensábamos muy de acuerdo con la lógica del nacionalismo, aunque nunca lo reconoceríamos. Y el mejor ejemplo de esto es Madeleine Albright y su famoso o infame comentario de que Estados Unidos es la nación indispensable, que estamos por encima y vemos más lejos. Si lo piensas y recuerda, Madeleine Albright es una liberal de primer orden. Quiero decir, si hay alguien que personifica la hegemonía liberal, tiene que ser Madeleine Albright. Pero al mismo tiempo, es una nacionalista de primer orden. Escucha lo que dice. Nosotros, refiriéndose a Estados Unidos, somos la nación indispensable. Ahí está la palabra. Nación, nacionalismo. Nosotros estamos por encima. Vemos más lejos. Este es el chauvinismo que invariablemente está en el corazón de cualquier nacionalismo, ¿verdad? Prácticamente todos los países creen que son el pueblo elegido. Somos la ciudad en la colina. Eso es nacionalismo. Así que aquí tienes a Madeleine Albright, esta liberal de carnet, que también es una nacionalista de carnet. Lo que es Madeleine Albright es una nacionalista liberal. Este es un término que solíamos usar cuando yo estaba en la universidad para describir a Max Weber. Él era un nacionalista liberal, ¿verdad? Madeleine Albright es una nacionalista liberal, pero no comprendía la dimensión nacionalista de su identidad. No entendía que era una nacionalista y que otros en el mundo también piensan en términos de nacionalismo, además de liberalismo. Así que eso significa que hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se empieza a hablar de intervenir en la política de otros países, porque el nacionalismo, una vez más, es una fuerza muy poderosa. Because nationalism, again, is such a powerful force. Supongo que existe el peligro de ignorar el realismo, porque creo que fue Raymond Aron, él escribió en los años 60, quien dijo que el idealista, creyendo haber roto con la política de poder, exagera sus crímenes. Y esto ocurre cuando tienes el supuesto liberal alimentado por las realidades realistas o nacionalistas. Y sí, creo que es muy relevante observar los conflictos en los que estamos involucrados hoy en día. Pero la cuestión, Glenn, retomando tu punto, es que la mayoría de la gente piensa que los realistas son belicistas, ¿verdad? Esto nos lleva de nuevo a tu observación sobre los constructivistas sociales, que ven a los realistas como la causa principal de todos nuestros problemas en el mundo, y que si los realistas desaparecieran, viviríamos felices para siempre. La realidad es que los realistas como tú, los realistas como yo, los realistas como George Kennan y los realistas como Raymond Aron tienen un sentido muy sano de los límites del poder. Por eso no habríamos apoyado la expansión de la OTAN hacia Ucrania, y habríamos evitado esta gran catástrofe a la que ahora nos enfrentamos, porque los realistas entienden que sí, el poder importa, pero hay límites a lo que se puede hacer en la política internacional, porque otros estados se equilibrarán contra ti. Los liberales, por otro lado, tienden a inclinarse en la dirección opuesta. Es toda la idea de que nosotros, los estadounidenses, nosotros Occidente, somos los buenos. Podemos expandirnos aquí, allá y en todas partes, y la gente entenderá que somos benignos porque somos liberales. Y los liberales no tienen un sentido saludable de los límites del poder militar, y acaban persiguiendo una agenda muy ambiciosa además. Hay que recordar que la hegemonía liberal consiste en convertir todo el planeta en un conjunto de estados que se parezcan a Estados Unidos.
Ese es nuestro objetivo. Queremos que todos se parezcan a nosotros. That's our goal. We want to make everybody look like us, and we're willing to do it at the end of a rifle barrel. This is going to end Y estamos dispuestos a hacerlo a punta de fusil. Esto va a terminar en muchas guerras interminables. Es muy insensato. Y por supuesto, los realistas se oponen a eso. Así que, en resumen, habría menos guerras si los realistas estuvieran al mando que cuando los liberales lo están. Además, en lo que respecta a Ucrania, si los realistas hubieran estado al mando, Ucrania probablemente estaría hoy completamente intacta dentro de sus fronteras anteriores a 2014. Pero en cambio, el país es ahora un estado residual disfuncional y va a seguir siéndolo, porque Occidente y los ucranianos no actuaron según la lógica realista. did not act according to realist logic. Professor Mearsheimer, thank you so much. Profesor Mearsheimer, muchísimas gracias. Creo que estas son ideas muy importantes porque incluso hoy en día tengo debates con personas y les pregunto, si pudiéramos volver a 2014 y no hubiéramos impulsado ese cambio de régimen en Ucrania, de modo que habrían mantenido a la población más mayor, Crimea, y se habría evitado esta guerra, deberíamos haberlo hecho. Es como si dijeran, bueno, era lo correcto. Sí, así que creo que esto plantea la cuestión de si quizás todo habría sido mucho más pacífico si los realistas hubieran decidido la política en aquel entonces. Así que, de nuevo, gracias por su tiempo y por dejarme conocer su opinión. Thanks again for your time and letting me pick your brain. My Así es, Glenn. Lo he disfrutado mucho.